Al final sí quedaron los 7 integrantes, ¿no? Sí. Perfecto. Listo. Bueno, entonces, pues el foro es de ustedes, chicos. Okay, Cierro mi micrófono y voy a estar con el video. Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 1, Cabezas de Queso. Estamos conformados por Landaverde Josué, Mesa Roberto, Modesto Marco, Pineda Cristian, Pérez Eduardo, Tejeda Rubén y su servidor Muñoz Juan. Primeramente vamos a continuación vamos a presentarles el tema de energía solar. Primeramente vamos a entender qué es la energía solar y para esto lo vamos a definir como un tipo de energía renovable que se obtiene a partir de las reacciones de fusión nuclear en el Sol como radiación. Y hablando de radiación, vamos a considerar dos tipos, que es la radiación directa y la difusa. La directa va a ser aquella que viaja desde el Sol hasta la Tierra, atravesando la atmósfera sin cambiar de dirección. Por otro lado está la radiación difusa, que de igual manera viaja del Sol hasta la Tierra, pero llega a esta por medio de los fenómenos de reflexión y de difusión. Entre las principales características que podemos mencionar de este tipo de energía es que es una fuente de energía renovable y natural, pues ya viene de la madre naturaleza. Es una fuente de energía ilimitada si consideramos que el Sol ha permanecido durante 4.500 millones de años y se espera que continúe así durante otros 5.000 millones de años, comparado con una vida humana o el tiempo que probablemente permanezcamos, pues es ilimitada. De igual manera es limpia por no generar contaminación. No necesita de grandes infraestructuras a diferencia de otras fuentes de energía como lo son los combustibles fósiles. Puede instalarse de forma masiva en zonas urbanas y bueno, lo mejor de todo es que es gratis. Una vez entendida la energía solar, vamos a hacer un recorrido histórico de dicha energía, la tecnología que se ha desarrollado al respecto, su evolución, su aprovechamiento, su impacto en la sociedad, el medio ambiente y la economía. Entonces, como objetivo nos vamos a proponer conocer este tipo de energía, su historia, su tecnología que se ha desarrollado hasta la actualidad y su impacto en nuestro entorno, considerando la sociedad, el medio ambiente y la economía. De manera más específica, vamos a conocer este tipo de energía, su tecnología e identificarla pues ya en nuestra vida cotidiana, ya conociendo, bueno, mediante la presentación, pues ya teniendo este conocimiento, no vamos a ver de igual manera las cosas como solíamos hacerlo, ¿no? De igual manera vamos a comprender el impacto de esta tecnología y de cierta manera crear conciencia y un criterio propio sobre este tipo de energía. A continuación es una reseña histórica. Bueno, compañeros, como sabemos, la energía solar no es nada nuevo. La gente la ha usado desde el siglo VII a.C. Desde su estado más primitivo, la energía del sol ha sido incluso venerada, ¿no? Y puesto en uso desde que el hombre apareció en la Tierra. Uno de los primeros usos de la energía solar fue cuando los griegos y los romanos en el siglo III a.C. hacían que la luz solar ponían unos espejos a los que les llamaban espejos ardientes y usaban la energía del sol para encender antorchas sagradas para sus ceremonias religiosas. En 1837, Claude Servais Mathias Pouliot, que era un físico francés, fue el primero en realizar las primeras mediciones cuantitativas de la energía solar que entraba en la superficie terrestre. Bueno, en 1839, el físico francés Edmond Becquerel descubrió el efecto fotovoltaico al estar experimentando con una celda hecha de electrodos metálicos en una solución conductora.
Posterior a este acontecimiento, en 1873, Willoughby Smith descubrió que el selenio podría funcionar mejor como fotoconductor. Bueno, en 1860, Augustin Mouchot, que era un inventor francés, construyó una cocina solar e inventó el primer motor solar, con un reflector parabólico y una caldera cilíndrica. También, unos años después, en 1867, el científico suizo Horace de Saussure, no sé cómo se pronuncia, la verdad, desarrolló el primer colector solar. Bueno, un aporte que fue muy importante para dar a conocer y divulgar la energía solar fue de Albert Einstein, que en 1905 publicó un papel que explicaba el efecto fotovoltaico, hablando de cómo los electrones absorben fotones de forma linealmente proporcional a la frecuencia de la fuente lumínica. También por este escrito se llevó el Premio Nobel de Física en 1921. También uno de los grandes que como evolucionó la energía solar fue que fue utilizado en naves espaciales a finales del siglo, a finales de 1950 y durante gran tiempo del 1960. La primera nave espacial que fue energizada con estos paneles solares fue un satélite que se llamaba Vanguard 1 en 1958. Siguiente, por favor. Ya le toca a mi compañero. Ok, dentro del proceso de conversión de energía solar en eléctrica, se puede lograr de dos formas, dependiendo de la tecnología que se emplee. Y dependiendo de la tecnología que se emplee, recibe un nombre en particular. El primero de ellos es la energía solar térmica, partiendo del ejemplo, en una planta termoeléctrica, el proceso de conversión de energía se basa en hacer pasar vapor a presión a través de turbinas, que a su vez está conectado a un generador, la cual se encarga pues de generar la electricidad. Para el calor necesario para producir este vapor, de cierta manera se puede administrar mediante la quema de combustibles fósiles o mejor aún la radiación solar concentrada. Por lo tanto, este tipo de energía se va a basar en la captación y concentración de la radiación solar. Existen tres mecanismos. El primero de ellos es un canal parabólico, que realmente se basa en concentrar la radiación, por lo que serían estos perfiles donde va un tubo y un fluido por el cual circula. El siguiente mecanismo sería una torre central, la cual se basa en un campo de heliostatos. Los heliostatos son espejos planos que se encargan de concentrar la radiación, lo que sería una superficie la superficie de la torre. Y el tercero sería regreso, el disco o plato parabólico, que se basa en un motor Stirling, recordando que este motor se basa en este cuerpo cilíndrico en el cual existe un fluido, en el cual al administrarle calor, lo que va a pasar es que dicho fluido se va a expandir, haciendo activar este mecanismo mecánico, análogo al cilindro-pistón. Al cortar el suministro de energía y dejarlo enfriar, regresaría a su estado original y así repetidamente el ciclo. El otro tipo de tecnología se llama solar fotovoltaica, y esta tecnología se basa en un conjunto de placas que ocupa un material especial como son los semiconductores. Y sin meternos en física cuántica, lo que hacen, estos materiales, por su estructura y de cierta manera materiales que lo conforman, se basan en el efecto fotoeléctrico, que básicamente al recibir energía en forma de luz, tiene la capacidad de hacer circular un flujo de electrones en una determinada dirección, por lo tanto, la corriente eléctrica.
Y bueno, ya esta corriente eléctrica es de tipo directa y ya sea que se almacene o se haga pasar por un inversor para transformarla en energía alterna. Muy bien, ahora la evolución de la tecnología de la energía solar. Principalmente se dividió en 4 generaciones. La primera generación ocurrió en los años 70, cuando en los laboratorios Bell consiguieron la primera celda fotovoltaica funcional y comercializable. Esto fue en base a lo que ya habíamos hablado antes, que fue de Charles Fritz, que se basaron en su célula solar. La segunda generación de células solares fue en los años 90, que se basaron en un método de producción epitaxial para crear láminas más flexibles y delgadas que sus predecesoras. Una de sus principales ventajas fue que tenía entre el 28 y 30% de eficiencia, pero un inconveniente es que su elevado coste bueno, sus elevados costes para producir estas celdas, y solamente las usan hoy en día los sectores aeroespaciales. La tercera generación fue donde varios investigadores y empresas se desarrollaron tecnologías que se basaban en las nanoestructuras de óxido de titanio con colorante. Y con esas se creaba una pintura que recubría las casas o carreteras para generar energía. La eficiencia de estos sistemas fue del 30 al 60%. Y si tienen curiosidad de cómo funciona esto, es que imita la fotosíntesis de las plantas y carece de silicio, por lo que es mucho más barato que las placas solares convencionales. Por último, la cuarta generación de paneles solares uniría las nanopartículas con polímeros para lograr células más eficientes y baratas. El panel se basaría en varias capas que no solo aprovecharían los diferentes tipos de luz, sino también el espectro infrarrojo. Y bueno, uno de los últimos avances en estos años que fueron incluir los paneles fotovoltaicos e incorporarlos en la construcción de edificios como una forma de sustituir algunos materiales y incluir estos paneles fotovoltaicos. Ya, siguiente, por favor. Muy bien, yo les voy a hablar acerca de las tecnologías pues, que se están empleando actualmente para el uso de la energía solar, y no solo aquí en nacional, sino a nivel mundial. Como ya les había comentado mi compañero, se puede dividir en dos el uso de la energía solar, lo cual es la térmica y la fotovoltaica. Sin embargo, cada una de ellas tiene aplicaciones muy diferentes. Por ejemplo, la solar térmica, un uso común que se le ve o se le da es el calentar el agua de albercas o regaderas, pero también tiene pues usos más industriales, por ejemplo, hornos solares o generadores. También bueno, se dividen en tres, y en un uso medio sirve para máquinas de refrigeración de ciertos comercios, ¿no? También se puede utilizar para desalinización. Y bueno, por otro lado, de la solar fotovoltaica, que es como que la más común que ubicamos la energía solar, pues puede ser cargadores tanto para móviles o vehículos, alumbrado público, semáforos o generadores domésticos. Es una pequeña idea de lo que se puede usar y de cómo comúnmente se puede ver o relacionar toda esta tecnología. Si puedes pasar a la siguiente, por favor. Bueno, iniciando por la energía solar térmica, como ya se lo habían comentado, pues se basa bueno, hay tres niveles que podría ser, que es la alta temperatura, la media temperatura y la baja temperatura. Cada una de estas trabaja a diferentes grados de temperatura y funcionan para diferentes sistemas. Por ejemplo, la alta temperatura funciona generalmente a temperaturas de 500 grados centígrados, las rebasan fácilmente, y pues son generalmente para plantas eléctricas que abastecen ciudades de cierta escala pequeña. Las de mediana temperatura trabajan en temperaturas de 100 a 300 grados centígrados
y generalmente son empleadas para uso particular de ciertas empresas que necesitan abastecer pues sus plantas. Como ya les había comentado mi compañero anteriormente, estas centrales termosolares lo que hacen es concentrar la radiación del sol y bueno, con el vapor que se produce provocan que un generador eléctrico comience a trabajar. Por otro lado, tenemos las de baja temperatura que, bueno, normalmente se utiliza para calentadores solares domésticos. Estas no suelen rebasar los 65 grados centígrados. Y como pueden ver aquí en el diagrama de la parte de abajo, tenemos más o menos un funcionamiento. Este sería el principio del funcionamiento de los tres, pero trabajan en diferente forma. Que la radiación solar es captada por un colector que es enviada por unos tubos que se llaman intercambiadores y se llegan a un acumulador que en la parte de abajo tienen un depósito de agua fría y pues bueno, el consumo va a través del tubo. Si lo puedes pasar al siguiente. Ya por otro lado están los de generadores de energía fotovoltaica. Bueno, estos están centrados exclusivamente, o bueno, en su mayoría, en la generación de energía. Es la más conocida y tiene múltiples aplicaciones, ¿no? El problema de estos es que tiene un coste aún un poco más alto que, por ejemplo, los de generadores solar térmicos y son generalmente empleados en ámbitos domésticos. Bueno, las celdas son dispositivos formados por metales sensibles a la luz. Estos desprenden electrones cuando reciben la energía solar. Y bueno, están formados normalmente por aleaciones de silicio puro, bueno, por silicio puro, y actualmente por ciertas aleaciones que ahorita les voy a comentar. Tienen algunas impurezas que justamente funcionan para aumentar su carga de voltaje y de amperaje. Y bueno, estos, como ya les había dicho, sirven para cargadores móviles de vehículos alumbrado, ¿no? Pero a nivel industrial, son donde más se le pretende dar un uso y donde se trata más de innovar. Por ejemplo, según el Instituto de Agricultura de la Universidad de Tennessee, si la energía del sol que golpea la superficie terrestre de Texas se pudiera convertir en electricidad, se podría generar una cantidad de energía de 300 veces la producción total de energía de todas las centrales del mundo. Entonces, es una forma bastante factible de generar energía. Sin embargo, el terreno que se necesita para la implementación de esta tecnología es sumamente alto y los espacios son reducidos. Además que el costo de producción es algo alto. Por ejemplo, México cuenta con 23 centrales fotovoltaicas y la mayoría está concentrada en Baja California Sur, Durango, Chihuahua y el Estado de México. De hecho, estos últimos años se propició, o bueno, se impulsó la construcción de una planta de energía solar en Sonora, en la cual se espera que el funcionamiento esté disponible para finales de 2023 y sería la 8ª planta más grande de energía solar en el mundo. Si puedes pasar al siguiente, por favor. Ahora, por lo mismo de que esta tecnología necesita un gran terreno para su funcionamiento, se está trabajando en ciertos avances tecnológicos. Uno de ellos son las plantas solares flotantes, que pues más que nada, bueno, es consiste en poner sistemas fotovoltaicos que flotan en la superficie de, por ejemplo, lagos, presas o canales de riego. Y a finales de 2019 la capacidad del agua era menor, o bueno, era un poco mayor que la que producían los paneles solares, pero gracias a esto se está nivelando más o menos la producción y pues no implica tanto daño al ecosistema como por ejemplo lo son las presas. Este tipo de tecnología pues su impulsor es en Asia, es donde están las 10 principales plantas fotovoltaicas, que vendría siendo en China, Japón y la República de Corea. Las siguientes son barreras acústicas, que son sistemas de obstrucción justamente para el ruido. Tienen tecnología solar integrada y, bueno, son diseñadas justamente para producir energía y reducir los niveles de ruido.
La primera que se puso fue en 1989 y pues se han seguido modificando, ¿no? Bueno, una de las más energías más esperanzadoras o que más potencial se podría ver es la energía solar orbital, que pues es eso, ¿no? Poner paneles solares en el espacio y pues esta captarían toda la energía solar y la enviarían a la Tierra. El problema pues son los altos costes que esto implicaría y la alta investigación que está implicando, pero es como que la más esperanzadora, por lo mismo de que no tendría la inconveniencia de pues el clima que se presenta y por eso muchas veces no puede funcionar adecuadamente la energía solar en la Tierra. La ropa fotovoltaica también es otra de las innovaciones que se está queriendo y que se está desarrollando sobre todo en países como Alemania, que bueno, es justamente emplear celdas fotovoltaicas en la ropa que permitan la captación de energía solar y con esta se pueden cargar equipos portables, como podrían ser celulares o no sé, diversos equipos. Bueno, ya por último, uno de los que se está llevando a cabo al día de hoy y que son también muy prósperos es los edificios con celdas fotovoltaicas y justamente esta imagen que vemos en esta parte se encuentra en un despacho de arquitectos que trabajan justamente en la implementación de estos paneles en una fachada que también se vea pues llamativa, innovadora y sobre todo pues esto provoca que sean autosuficientes estos edificios, entonces pues es una gran innovación. Además de todo, se ha estado trabajando en, por ejemplo, el Instituto de la UNAM acaba de publicar, bueno, publicó hace un año un artículo en donde da un panorama de cómo van a estar toda la tecnología en cuestión de paneles solares, de celdas fotovoltaicas, que se está trabajando con otros materiales para mejorar sus costos y reducir reducir sus costos de mantenimiento con arsenuro de galio y perovskita. Son aleaciones de galio y un material que también es una aleación. Y pues ya la siguiente. Y bueno, ya por último, para darle una pequeña introducción a mi compañero, estas son algunas de las centrales eléctricas que emplean energía solar. Como pueden ver, la mayor cantidad está en China, seguida de Estados Unidos y de India. Este es un modelo que se presentó apenas del año pasado, finales del año pasado, 2021. Y pues bueno. ¿Quién sigue? ¿Equipo? Un compañero nos está diciendo que tiene problemas de audio. Ah, caray. Ahí está. Está mandando mensajes por el chat. Creo que no se puede conectar su micrófono. Ok, ¿qué era lo que nos iba a compartir el compañero? Bueno, el compañero nos iba a dar una pequeña perspectiva de la producción de energía solar que se lleva pues actualmente en el mundo, ¿no? Si le puedes regresar a la anterior, a la que presenté, anterior. Bueno, esta era una pequeña introducción que le había dado al compañero para empezar su tema. Lo voy a ocupar para presentar. Bueno, como pueden ver, en Asia y en Europa son los países que más se están presentando, sobre todo un incremento en China, que es una de las potencias en crecimiento actualmente, ¿no?
como podemos ver en la siguiente diapositiva, la de mi compañero, que en cuestión de gigawatts, justamente se puede apreciar que China está dominando, ¿no? Con una capacidad de 70 a mayor a 80 gigawatts, seguida justamente por Estados Unidos y después países como Europa. México, desafortunadamente, no tiene una capacidad de gigawatts tan... bueno, no ha invertido tanto en tecnología, es por eso que la planta de Sonora es realmente esperanzadora, ¿no? Para la implementación de energía solar renovable. Tiene una producción de tan solo 1 gigawatt que realmente funciona para abastecer apenas a una ciudad. Ok. No sé si ya logró entrar Modesto, era el que tenía problemas, supongo que era él. Entonces, si gustas, Modesto, adelante. Bueno, ¿le puedes dar a la siguiente diapositiva, por favor? Lo que yo les voy a hablar un poco es sobre los impactos ambientales e impactos sociales de lo que es la energía solar. Principalmente me enfocaré un poco en lo que es los paneles solares. Bueno, los paneles solares ofrecen grandes beneficios ambientales una vez instalados. En comparación con los combustibles fósiles, estos equipos emiten menos emisiones de gases de efecto invernadero durante su vida útil. Sin embargo, existen problemas ambientales principalmente asociados con su fabricación, uso y disposición social, lo cual van a ser 3 temas que voy a tocar. ¿Le puedes dar a la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, en el proceso de producción se requiere de la utilización de componentes comunes en la industria, como lo son el vidrio, acero y aluminio. Adicional a esto, requieren también de elementos químicos para su funcionamiento, por lo que la explotación minera en la extracción de estos elementos químicos, junto con su proceso de fabricación, resultan de altas concentraciones de gases de efecto invernadero emitidos hacia la atmósfera, lo cual puede ser que sean uno de los, aunque este proceso de producción es la manera más contaminante que podemos ver en lo que son los paneles solares. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, tenemos así desde su uso, que desde que se realiza la instalación, estos equipos no tienen ningún tipo de emisión a la atmósfera. Esta etapa de la vida es considerada la menos contaminante a comparación de la anterior. Lo que sí se está haciendo es evitar las emisiones de gases de efecto invernadero producto de la no utilización de la energía convencional. Y algo interesante de lo que podemos saber es que un proyecto con paneles solares en una vivienda familiar fácilmente puede evitar al año la emisión de 1 tonelada de dióxido de carbono en la atmósfera. La siguiente, por favor. Y bueno, hoy en día los paneles solares son fabricados para tener una duración mínima entre 25 y 30 años, lo cual se calcula que para la década del 2050 habrá un incremento considerable en el volumen de paneles retirados. Esto se puede ver como un desafío a nivel ambiental, pero también se puede ver como una oportunidad para crear valor y encontrar unas nuevas vías económicas. Algo interesante de aquí es que el 95% de este material que se utiliza para los paneles solares pueden ser reciclables y se estima por parte de la IRENA, que es la Agencia Internacional de Energías Renovables, dice que la recuperación de las materias primas podría estar por el orden de los 15,000 millones de dólares para el 2050. Y la siguiente, por favor. Bueno, también tenemos lo que es el impacto social y esto se da a la dependencia del petróleo. Cuando todas estas empresas están como que optando por la energía solar, podemos ver que ya sea para el recibo de luz o toda esta cosa, todos los dispositivos que nosotros utilizamos van a ser se puede decir que cargados o utilizados por parte de la energía solar, lo cual ya no se va a poder ocupar se puede decir que los combustibles fósiles. Y esto hará que
todos los países, o bueno, la mayor parte del país que opte por la energía solar, deje de ocupar el petróleo. Siguiente, por favor. Y en la creación de empleos, cuando las ciudades o empresas deciden construir y operar instalaciones de energía solar, los proyectos a menudo ayudan a crear numerosos empleos. Un ejemplo de ello es que se necesitan trabajadores para desarrollar, proyectar e implementarlo, construir una planta de energía solar, administrar el equipo y operar las instalaciones. La siguiente, por favor. Y bueno, al momento de crear todos estos tipos de empleos, pues hay más personas capaces de encontrar empleo como resultado del mayor número de empleos creados por el desarrollo y la operación de paneles de energía solar. Más personas van a tener dinero para contribuir a la economía de la nación. Y además, la fabricación de energía solar es menos costosa que la quema de combustibles fósiles. Por lo tanto, si las empresas o los hogares deciden una energía solar para alimentar la electricidad en sus hogares o edificios, sus facturas de electricidad pueden ser sustancialmente menores que si usan energía generada de combustibles fósiles. Y en un periodo prolongado, la diferencia financiera de las facturas de electricidad van a ser más baratas y pueden ser bastante significativos. Y por parte de la salud, como ya había dicho, esto se puede decir que paneles solares o la construcción de todo esto no va a afectar mucho en lo que es el medio ambiente o la emisión de gases invernaderos. Y la generación a partir de estos paneles, como había dicho, emiten muy poca contaminación. Y a comparación de que son los combustibles fósiles que pueden llegar a tener accidentes o así, o el riesgo de algunos contaminantes, nosotros al utilizar la energía solar, pues se puede evitar muchos tipos de catástrofes. Y mi compañero sigue con lo que son los impactos económicos. Bueno, yo les voy a hablar lo que son los impactos económicos. Bueno, como ya habían mencionado mis compañeros anteriormente, pues esto de la energía solar no es una idea nueva. Y aunque no es nueva, su impacto económico aún no se puede medir bien, por así decirlo, ya que pues sí genera empleo, sí genera demanda de energía y pues gastos, pero pues no se tiene como 100% establecido una forma de cómo medirlo. Por ejemplo, como ya había mencionado, la construcción de grandes plantas de generación tiene beneficios muy significativos, pero esto solamente a un corto plazo, ya que al construir una planta pues, se generan aproximadamente 200,000 empleos, pero esto solamente dura en lo que es aproximadamente 3 años, y se prevé que por cada 1,000 megavoltios de energía que se generen, como ya había dicho, se generaban 2,000 puestos por trabajo por planta. Después de estos 3 años, deja de crecer la construcción y pues un estudio realizado por el Laboratorio Nacional de Energías Renovables dice que después de estos 3 años, nada más se quedan aproximadamente entre 200 y 300 nuevos puestos para trabajos. Obviamente se necesita gente capacitada y gente especializada para realizar estos trabajos. Esto hablando en generación de empleos y hablando al PIB nacional, que es lo que ha ingresado. Bueno, se prevé que hasta del 2015 para acá se ha aportado lo que son 29,000 millones de dólares al Producto Interno Bruto de México. Y se prevé o se quiere alcanzar lo que son 60,000 millones de dólares, esto hasta el 2032. Esto pues ayudaría mucho a lo que es México y bueno, esto hablando en general como energías renovables, pero de estos 29,000 millones de dólares,
entre el 40 y 45% es de energías solares. Bueno, ahora dejando a un lado lo que es una nacionalización, debo verlo ya como más centrado, como empresas, ¿qué beneficios tenemos como personas morales? Bueno, los paneles solares ayudan a reducir lo que es hasta un 99% del consumo de electricidad, y esto ayuda a tener menos gastos en una empresa. También lo que es el mantenimiento de estos es muy barato y es a un largo plazo. En promedio son unos 7 o 10 años que se les realiza mantenimiento. Entonces, por eso se dice que es muy, muy eficiente esta energía en cuestión de gastos. También investigando, el gobierno apoya a las empresas según el artículo 34 de la ley del ISR, los costos por instalación y por mantenimiento pueden ser deducibles durante, creo que son 4 años, 5 años, si no mal recuerdo. Y aumenta la plusvalía de tu empresa, o sea que va a generar más. Y también, pues actualmente las generaciones nuevas ya buscan lo que son más empresas que sean amigables con el medio ambiente, entonces pues esto también ayudaría a crecer lo que es sus ventas. Ahora, como persona física o una persona pues normal como nosotros somos, pues para empezar son muchos ahorros monetarios, empezando por, como ya dije, el mantenimiento. El mantenimiento es muy barato y es en largo tiempo. Entonces, pues esto te ayudaría a reducir lo que son los gastos por pagar luz. También hay beneficios que otorga el gobierno por pertenecer a un programa que esté impulsado por ellos mismos de energía solar. Y esto te ayuda a recibir un descuento entre el 10 y el 20% del agua y del predial, dependiendo pues la cantidad de energía que generes. Otra cosa que encontré, pero no sé si aquí en México ya esté aplicada al 100%, no encontré como información extra, pero tú como persona puedes venderle lo que es tu energía sobrante a la CFE. Estaba por planearse, no encontramos información, pero estaba planteada la idea, pero esto sí ya es verdad, o ya lo están aplicando en lo que es España. En España una cierta cantidad la cantidad que te sobre, por así decirlo, de energía que tú generes, se la puedes vender a la empresa que está dedicada a eso, y pues en vez de que tú les pagues a ellos, pues ellos te pagan a ti. Bueno, eso hablando económicamente, siguiente diapositiva. Bueno, hablando de las perspectivas a futuro, lo que se prevé para México y el mundo sobre esta energía solar, pues como podemos observar en esta gráfica, pues desde el 2015 para acá se ha visto un incremento en la energía. Y pues obviamente, como ya había mencionado anteriormente, Asia son como los que tienen más infraestructura en relación a esta energía. Y pues ahí hay otros 2 países que van saliendo poco a poco. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora hablando de perspectivas en México. Actualmente México es el tercer país con mayor recepción solar a nivel mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que México pues básicamente tiene una gran recepción solar a comparación de otros países, y esto podría ayudar a que México se convirtiera en una gran potencia mundial para una energía solar. Aparte de que, como ya mencioné, el beneficio de que tenemos buena recepción solar, también hace poco vi una noticia que hablaba sobre el litio. El litio es muy importante en estas energías, ya que se necesitan bancos de energía para poder acumular la energía, y México está como tratando de nacionalizar el litio, que ya no se lo llevan las empresas extranjeras. Entonces esto también ayudaría mucho. Hasta ahorita, bueno, del 2015 a ahorita se tiene un 32% de crecimiento en energía solar. Se prevé que de aquí al 2026 crezca un 95% más de lo que tenemos ahorita. A futuro, más años, a verlo en el 2050, como lo investigamos, el proyecto se prevé que se genere un 50%, el 50% de la energía que se utilice en el país sea de energías limpias, y de este 50%, el 42% se prevé que sea de energías solares. Siguiente diapositiva, por favor.
Y bueno, en el mundo se quiere alcanzar un 80 o 100% de energía limpia. Esto con un 45% de energía solar en todo el mundo. Muy difícil se puede hacer, pero pues es lo que se tiene como proyecto a largo plazo entre todos los países y la mayoría está como decidido en hacerlo. Como ya mencionaron mis compañeros, China es el primer país con más generadores de energía solar y pues esto propicia a que pues ellos como siempre sean una primera de las potencias. Y básicamente eso sería como los planes a futuro que se tiene con esta energía. No sé quién siga de mis compañeros, pero eso sería todo de mi parte. Muy bien, ahora sí me escucho bien. ¿Toca a ti, Rubén? Sí, pero sí me escucho bien. Sí, te escuchas muy bien. Ok. Bueno, yo les hablaré un poco sobre la capacidad instalada de generación de energía eléctrica. En 2017, la capacidad instalada del Sistema Energético Nacional fue de 75.685 megavatios. El 70.5% corresponde a centrales convencionales y 24 y 29.5% corresponden a centrales eléctricas con tecnologías limpias, entre ellas la energía solar. La capacidad instalada incrementó un 3% respecto a la capacidad registrada en 2016. Siguiente, por favor. El aumento de la capacidad instalada de tecnologías limpias fue de 1.148 megavatios entre el 2016 y 2017, lo que equivale al 5.4% de incremento. La primera gráfica representa la capacidad instalada de los años 2016 y 2017. La barra naranja pertenece al porcentaje de las energías convencionales y la barra verde pertenece al porcentaje de las energías limpias. Y podemos observar cómo hay un incremento de energías limpias del año 2016 al año 2017. En la gráfica circular representa la capacidad instalada por tipo de tecnología en 2017, donde observamos que la energía solar es menos del 2% de toda la capacidad instalada en el año 2017. Siguiente, por favor. Como antes fue mencionado por mis compañeros, nuestro país cuenta con 23 centrales fotovoltaicas en operación, mismas que representan menos del 0.4% de la capacidad instalada total y el 0.1% de la generación eléctrica en 2017. El 75.2% de la capacidad instalada de México se ubica en 4 estados, los cuales ya mencionó mi compañero, y son Baja California Sur, Durango, Chihuahua y el Estado de México. Siguiente, por favor. En nuestro país existen recursos disponibles en diversas zonas para explotar esta tecnología, como sucede en las regiones noroeste y Baja California, en las cuales la radiación solar permite generar hasta 8.5 kilovatios por hora por metro cuadrado en un solo día, durante los meses de abril a agosto. Aproximadamente en México se reciben 2.190 horas de irradiación al año, principalmente en los estados como Baja California, Coahuila, Chihuahua y Sonora, que es lo que representa el primer mapa, que son los estados con mayor radiación y donde es más eficiente la tecnología solar. En el segundo mapa representa, de acuerdo a la Asociación Mexicana de Energía Solar, los círculos rojos representan las principales centrales solares en operación. Siguiente, por favor. Hablando de la capacidad instalada mundialmente, según la Agencia Internacional de Energías Renovables, como ya antes mencionaron mis compañeros, China ocupa el primer lugar y es el líder en instalaciones solares con más del 35% de la capacidad mundial, y le sigue Estados Unidos con el 10.6%. Según
IRENA, desde América hasta Oceanía, los países de prácticamente todos los continentes, menos la Antártida, agregaron más energía solar a su matriz el año pasado. A pesar de una caída del 4.5% en la demanda mundial de energía en 2020, las tecnologías de energía renovable mostraron un proceso prometedor. Según algunos autores, a pesar del crecimiento de las energías renovables, fue fuerte en todas las fuentes. La energía solar lideró desde el frente con 127 gigavatios instalados en 2020, lo que representa su mayor expansión de capacidad anual. Siguiente, por favor. Bueno, actualmente México está entre los países con un incremento potencial en su capacidad de energía solar, ya que el 85% de nuestro territorio tiene las condiciones óptimas de radiación solar, lo que convierte a México en uno de los países más privilegiados a nivel mundial en términos de recursos solares. Por esta razón, instituciones internacionales como IRENA en 2018 incluyó a México dentro de los 15 países más importantes en generación de energía fotovoltaica, y más recientemente en 2021 nuestro país es una de las 70 naciones con excelentes condiciones para este tipo de energía de acuerdo al Banco Mundial. Según la Asociación Mexicana de Energía Solar, la capacidad instalada de las centrales eléctricas de energía solar en nuestro país sumó 5.510 megavatios, representando un incremento anual de 87%. Esto es al cierre de marzo del 2020. Creo que sigue mi compañero con impactos. En conclusión, la energía solar es una excelente alternativa para proveer de energía las necesidades de la sociedad humana, ya que es sustentable, eficiente y limpia. Se sugiere la implementación de celdas fotovoltaicas. Tendrá un impacto benéfico en las comunidades y ciudades. Dentro de estos, la ayuda al medio ambiente al contribuir a que el medio no se deteriore más, reduciendo los gases de efecto invernadero por combustible fósil y que la economía de la sociedad no se vea tan afectada. Aunque tiene algunas desventajas, como todo, si se utiliza de forma adecuada, se podrá generar energía sustentable de una manera mucho más fácil. La siguiente, por favor. Bueno, al término de esta investigación, podemos proponer dos cosas. En relación al costo-beneficio que produce, a largo plazo el uso de las celdas fotovoltaicas es muy favorable, debido a que es una energía sustentable, libre de combustibles fósiles y es buena para el cuidado del medio ambiente. Se debe realizar la mejora continua de dichas celdas, potencializándolas y aprovechando mejor el recurso de la luz solar, junto con la corriente alterna y circuitos más eficientes. Por otro lado, se deberá hacer más investigaciones de zonas geográficas con el fin de potencializar los recursos renovables de cada región, creando un mayor beneficio en las sociedades, así como la implementación de dichas tecnologías para satisfacer las necesidades básicas ya antes mencionadas. Eso sería todo. Gracias, equipo. Entonces, estamos en la etapa de preguntas y respuestas. La dinámica es la siguiente. Si el grupo no pregunta nada, ustedes pueden preguntar al grupo, ¿vale? Y si no pregunta, también yo puedo, no sé, seleccionar así al azar y pues preguntarles qué le pareció tal o cual cosa, ¿no? Lo que presentaron. Vale, grupo, ¿no tienen preguntas? Yo tengo una pregunta. No recuerdo si se mencionó,
el porcentaje que representa en México este tipo de energía. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el porcentaje que representa en las energías limpias este tipo de, pues vaya, de energía, ¿no? Ok, gracias, Alonso. Yo te puedo contestar. Representa el 0.4% a nivel mundial. Pero él pregunta en México. En México a nivel nacional. Lo que es Ajá, por eso, un 21%, si no mal recuerdo, de energía. Es que no recuerdo si es energía solar Bueno, o energía a nivel de energías renovables, únicamente es un 31% de la energía renovable que se ocupa en México, la cual pues más o menos en porcentajes vendría siendo solar 4.3% únicamente, porque las otras ocupa geotérmica con 1.2%, nuclear con un 2%, bueno, la solar es un 4.3%, eólica es un 7.5% y hidroeléctrica un 16%. Ok, muchas gracias. Vale, los demás. Hay una pregunta aquí en el chat que en la tercera generación de la evolución tecnológica, ¿qué avance es el que se había presentado? Sí, es el de las nanoestructuras de óxido de titanio. Si quieres, te la escribo aquí en el chat. Y aquí están sus siglas en inglés. A ver, espérame un tantito, déjalo busco. Aquí está. Ese es el avance de la tercera generación. Ok, una pregunta más, por favor. Ya van las mías. ¿Nadie? Bien, Edgar, adelante. De ese porcentaje que ocupa en México, ¿todo eso es privado o también corresponde al sector público? Equipo. Bueno, yo no tengo el dato, no sé si alguno de mis compañeros. Exacto, no lo tengo, pero si no mal recuerdo de lo que investigué, la mayoría sí es privado y como tal el gobierno tiene fuentes así como, bueno, más bien plantas, pero sí genera como estos proyectos te dan ciertos paneles solares para que tú te ayudes teniendo tu propia generación, en pocas palabras, en casas. Pero no encontré como el dato exacto de cuál es el porcentaje. Bueno. Mira, lo que es que no tengo un porcentaje como tal, pero basado en lo que estudié, en México como tal, las empresas, bueno, plantas de energía solar, los terrenos solares, no son privados. Pero México le compra a empresas privadas. Por ejemplo, la que ahorita está en Sonora está impulsada por el gobierno. Hicieron una inversión de 9,200 millones de pesos, me parece. Fue la inversión inicial. Entonces, realmente no te podría decir un porcentaje, porque estoy seguro que sí hay privadas en su totalidad, pero la mayoría son del gobierno, pero financiadas por particulares. Entonces, por eso es que no hay como una información clara. Realmente son en empresas privadas, realmente las encuentras más en energía eólica. Entonces, no, por eso es que no hay como un dato exacto. Ok, le aclaro un poquito. Sí, una muy buen porcentaje es privado, el otro sí es de estatal. Una información más detallada de los permisos que se tienen en relación a esos proyectos los emite la Comisión Reguladora de Energía. En el documento que es el PRODECEN también se dice cuánto es privado y cuánto es público, ¿no? El dato preciso en este momento no lo tengo, pero ahí es donde puede encontrar esa información. Energía solar, así como se
presento acá y ahí irían ya como mis primeras dudas. Como que se dice general el aporte, si lo vemos desde el punto de vista de la energía primaria, pero yo quisiera que me hicieran una aclaración. ¿Cuánta de esa energía primaria que viene del sol es utilizada para cuestiones únicamente térmicas y cuánto para generación eléctrica, que son cosas diferentes, ¿de acuerdo? Ustedes mismos así lo hicieron notar en su presentación. ¿Tienen por ahí algo de información al respecto? Bueno, no, yo también presenté diferencias, pero no tengo un dato exacto. Ok, no pasa nada tampoco, ¿no? Bueno, entonces otra pregunta. Esto va para todo el equipo. ¿Cuál cree que son los principales retos técnicos que tiene actualmente la energía solar? Eso sí lo presentaron muy detallado incluso. Bueno, uno de los principales retos que se tiene es el terreno efectivo para poner paneles solares, así como los actuales paneles necesitan un mantenimiento muy amplio y la eficacia que presentan no es mucha. Por ejemplo, por eso ahorita la experimentación con arsenuro de galio y perovskita, que presentan pues hasta eficiencias del 40%. Sí, ese es una, digo, justo qué bueno que menciona eso, porque este tipo de materiales es como la tendencia a nivel mundial, irse hacia las celdas también orgánicas. ¿Cuál es la desventaja, si es que la encontró en el camino de este tipo de, digamos, tecnología que se vislumbra en el futuro? ¿Vio alguna posible desventaja? Pues yo vi de una, pero que se estaban haciendo, bueno, es que también se trata de sustituir el silicio y se estaba implementando en celulares y una de las implicaciones que tenía era que había muchos, o bueno, en donde vi, que había muchos, o sea, la electricidad de repente corría por canales que no debía, era un poco inestable, por lo mismo de que todavía no está como que refinado el material. Entonces había de repente descargas eléctricas y se descomponían los artefactos. Sí, y desde el punto de vista ambiental, también desafortunadamente este tipo de materiales son muy escasos. Entonces, suponiendo que progresara este tipo de tecnología, no tendríamos el suficiente material para su construcción. Está muy, muy limitado, desafortunadamente, la disponibilidad en el planeta. Entonces, pues ahí nos metemos en otro lío, ¿no? Digo, está bueno saber que existe, pero también hay que ir viendo eso, ¿verdad? Para responder un poquito al cuánto es el tema eléctrico, con lo que aporta la energía fotovoltaica particularmente, 0.75% de la energía eléctrica en el país se genera con esta tecnología, ¿vale? Entonces es muy poquitito su aporte. La mayor parte de la energía térmica que se mencionó, del 4, no sé qué por ciento que mencionaba por ahí, parece que Rubén, es aplicaciones térmicas. Entonces, en México, los proyectos que han tenido un mayor crecimiento están más vinculados con la parte térmica. Y no precisamente las plantas esas que mostraron, ¿no? De concentración, donde se aplica incluso un ciclo ranking, ¿no? Son más bien los famosos techos solares, esto es para calentamiento de agua sanitaria, porque otra vez, si lo vemos desde la perspectiva de energía primaria, pues es la captación de esa fuente, pues para aplicaciones un poquito menos sofisticadas, vamos a decir. Entonces sí todavía tiene terreno que recorrer. Incluso esas mapas que mostraron, justamente esa era una de mis observaciones, no se lograba ver cuánto era fotovoltaico, cuánto era para generación eléctrica y cuánto para otras aplicaciones más bien térmicas, ¿no?
Pero bueno, no pasa nada, al final es importante aclararlo, ¿no? Porque se pueden ir con la idea equivocada de que se producen bastante energía eléctrica a partir de energía solar y no, que todavía estamos muy verdes en el camino, a pesar de que, como mostraban en su mapa, tenemos una irradiación muy alta o una irradiancia muy alta, que es casi como la potencia que podemos obtener, ¿no? Y luego vamos a hacer el aclarativo entre potencia y energía, ¿no? Porque hay una confusión en el concepto. Vale, está muy bien, me gustó en general su presentación, me gustó mucho la parte de la tecnología, hicieron una muy buena aporte, incluso diría yo que novedoso en muchos sentidos, pero bueno, pues, ¿qué les digo? Hay que continuar, se merecen un aplauso, al menos reacciones, chicos, el dedito arriba o algo así si les gustó, y seguimos, ¿no? Con el equipo siguiente, ¿vale? Vale. Siguiente equipo, por favor, para que nos dé tiempo también de que les compartamos nuestras reacciones y podamos hacer aclaraciones, etcétera, etcétera, ¿vale? GeForce. ¡No! ¿Listo? ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Ya se ve, ya se ve. Adelante. Bueno, nosotros somos el equipo Polígono Ambiental, somos el equipo de la Sala 2 y nos tocó exponer energía hidráulica. Nuestro equipo está conformado por Bautista Hernández Daniela, por Munguía Escalante Alonso Vidal, por Robledo Fuentes Jimena, por Santos Cruz José Miguel, Vélez Castañeda Jesús y Zárate Julián Enrique. Siguiente diapositiva. Bueno, a lo largo del tiempo la humanidad se ha adaptado a su entorno. Esto ha hecho que el ser humano desarrolle su ingenio para desarrollar tecnologías sencillas como la rueda, la palanca, la polea o el plano inclinado, y trate de aprovechar esta tecnología para utilizar la energía del medio ambiente para poder sobrevivir y facilitar su vida. Gracias a una de estas tecnologías es que se logró aprovechar la fuerza de las corrientes de los ríos para moler el trigo, aprovechando el movimiento del agua. A este tipo de energía se le conoce como energía hidráulica. La hidráulica hace referencia a aquello que se mueve por medio de fluidos. Este concepto se utiliza para nombrar la acción de contener, conducir y elevar las aguas. La energía hidráulica forma parte de las energías renovables que no se agotan con su uso, y su explotación se lleva a cabo sin el uso de presas y sin cambiar el caudal de los ríos o mares. Su impacto con el medio ambiente es casi nulo. Nosotros tenemos los siguientes objetivos para que ustedes, al terminar la práctica, los tengan en cuenta para después comentar si sí se cumplieron. Uno de nuestros objetivos es conocer el origen de la energía hidráulica. El segundo es conocer el proceso de obtención de la energía hidráulica. Nuestro tercer objetivo es saber cuáles son los países que se benefician más con la energía de las centrales hidroeléctricas en el mundo. Nuestro cuarto objetivo es entender el impacto socioeconómico que conlleva el desarrollo de las centrales hidroeléctricas. El quinto es entender el impacto ambiental que conlleva el desarrollo de las centrales hidroeléctricas. El sexto es comparar la capacidad de producción en México contra la del mundo. Nuestro siguiente objetivo es conocer el plan de desarrollo de la energía hidráulica en los Estados Unidos mexicanos. Y como último objetivo es conocer los estados de México donde se lleva a cabo la obtención de energía por medio de las centrales hidroeléctricas.
Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a dar una pequeña reseña histórica de dónde surge el uso de la energía hidráulica, así como la evolución que ha tenido la tecnología para aprovechar esta energía. Siguiente, por favor. Bueno, el uso de la energía hidráulica se remonta hasta el siglo I antes de Cristo. La principal fuente de energía de las antiguas civilizaciones, principalmente los griegos y los romanos, era el llamado molino griego. Lleva este nombre ya que es a ellos a quienes se les atribuye este invento. Este está constituido por un eje de madera vertical, en cuya parte inferior había una serie de paletas sumergidas en el agua. Ahí pueden observar un esquema de cómo era más o menos su funcionamiento. Utilizaban esta rueda hidráulica o molino para la extracción de agua y también la utilizaron para moler granos, especialmente el trigo. Siguiente, por favor. Tiempo después de la invención de la rueda hidráulica, los romanos se encargaron de extender este invento a lo largo de su imperio, por lo que las ruedas hidráulicas se convirtieron en la principal fuente de energía mecánica de los tiempos antiguos. Como les había comentado, estas ruedas hidráulicas también se utilizaban para moler granos. Siguiente, por favor. Bueno, después del desarrollo que tuvo en el Imperio Romano, fue gracias a ellos que se logró expandir más el uso de esta tecnología, digamos, y es hasta la Edad Media en donde tiene otra reinvención, y es donde ya en esta época estaba expandida esta tecnología a lo largo de Europa principalmente. La rueda hidráulica fue ampliamente utilizada en Europa para una gran variedad de usos industriales. Los principales usos que se le dieron a estos molinos, a estas ruedas, fue molinos de cereales, minerales, molinos para trabajar en metal, para accionar fuelles de fundiciones y una gran variedad de aplicaciones industriales. Siguiente, por favor. En 1759, el ingeniero británico John Smeaton construyó por primera vez grandes ruedas hidráulicas de hierro colado. Es en este año y es a él a quien se le atribuye, digamos que la invención de la tecnología para aprovechar la energía, porque es a partir de este año en donde dejan de ser molinos construidos de madera y empiezan a ser de materiales un poco más resistentes y óptimos, como lo es el hierro. Siguiente, por favor. Es hasta el año de 1760, en los inicios de la Revolución Industrial, donde se empieza a utilizar la energía hidráulica, las ruedas hidráulicas, para generar energía eléctrica. Y es entonces cuando nace también lo que se le conoce como la energía hidroeléctrica. Siguiente, por favor. La siguiente reinvención que tuvo esta energía para un mejor aprovechamiento fue en el año de 1827, con la creación de la turbina hidroeléctrica, inventada por un ingeniero francés de nombre Bernoit. Esta es una turbomáquina motora hidráulica que aprovecha la energía de un fluido que pasa a través de ella para producir un movimiento de rotación que, transferido mediante un eje, mueve directamente una máquina o bien un generador eléctrico que transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Siguiente, por favor. En 1832 surge lo que se le conoce como el dínamo, que es el primer generador eléctrico que fue apto para un uso industrial. Entonces es aquí donde se empiezan a juntar todos estos mecanismos, digamos, para lo que posteriormente serían las centrales hidroeléctricas. Con este generador fue basado en los principios de Michael Faraday. Como les dije, fue construido en el año de 1832 por una empresa francesa de nombre Hippolyte-Pixii, el cual empleaba un imán permanente que giraba por medio de una manivela. Siguiente, por favor.
Bueno, este es un esquema, un dibujo en el que se pueden dar una idea de cómo es el funcionamiento de todos estos mecanismos en conjunto, digamos, lo que es la turbina hidroeléctrica, el generador, y en conjunto con lo que es la energía hidráulica, en este caso el agua. Siguiente, por favor. En el año de 1880, en Northumberland, Gran Bretaña, se construye la primera central hidroeléctrica del mundo. Siguiente. En el año de 1882, las hidroeléctricas se empiezan a expandir a lo largo de lo que es principalmente Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Siguiente. En México, la primera central hidroeléctrica que se construyó fue en el año de 1889 en Batópilas, Chihuahua. Siguiente. Desde el 14 de agosto de 1937, fecha en que se creó la Comisión Federal de Electricidad, el país cuenta con 64 centrales hidroeléctricas, de las cuales 20 son de gran importancia para el país y el resto son centrales pequeñas. Actualmente, 7 de estas centrales están fuera de operación. Siguiente. Aquí podemos ver la ubicación de las plantas de generación hidráulica en nuestro país. Es importante mencionar que como hoy en día el mundo tiene la necesidad de recurrir a energías limpias, el desarrollo sustentable, a México esto le podría favorecer bastante, ya que debido a su geografía, el relieve de nuestro país es hídrico, por lo que se podría aprovechar aún más este tipo de energía, la energía hidráulica, la energía hidroeléctrica en nuestro país. Y listo, sería todo de mi parte. A continuación, mi compañera Daniela les va a hablar de las tecnologías actuales. Hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar de las tecnologías actuales. Siguiente, por favor. Bueno, actualmente para la generación de energía hidráulica encontramos varios métodos. El primero de ellos es la construcción de presas, que es uno de los métodos más corrientes para obtener en ocasiones la mayor parte de la electricidad, que es la propia caída del agua que hace que la turbina se mueva y conectada a un transformador genere la corriente eléctrica. También otro de los métodos es por las corrientes de los ríos, que son utilizados para la generación de electricidad. Y también es la propia corriente la encargada de mover la turbina. Siguiente, por favor. Otro de los métodos es por las mareas, que también que en sí es conocido como la energía mareomotriz, y es la que aprovecha pues, el movimiento de las mareas. Pero también este tipo de energía se ve algo limitada, ya que para que sea efectiva, las mareas deben de superar los 4 metros de altura, y también que estén ubicadas en un sitio geográfico adecuado. Es una de las centrales mareomotrices del mundo más importante, es la central de Rance, en el estuario del río Rance, en Francia. Otra de las formas para generar energía hidráulica es por medio de las olas, que es conocida como la energía ondimotriz, que aprovecha el movimiento ondulatorio del agua. Este tipo de energía fue iniciada en la década de 1980 y según la profundidad de la instalación de los dispositivos utilizados, las plantas o centrales ondimotrices pueden ser onshore, que es a la costa, que son conocidos como primera generación, o apoyados en acantilados rocosos, integrados con estructuras fijas como las rompeolas, o sobre el fondo en aguas profundas, que se conocen como nearshore o cerca de la costa.
También son llamadas las de segunda generación o ubicadas en aguas poco profundas, como aproximadamente entre 10 a 40 metros, y son conocidas como offshore o fuera de la costa, o también conocidas como tercera generación. Y siguiente, por favor. Les voy a hablar ahora sobre, bueno, las partes fundamentales de una central hidroeléctrica. Las tres fundamentales es la planta generación, donde se produce la electricidad. La segunda es la presa, que las presas han sido utilizadas por el ser humano hace aproximadamente 5.000 años. Y estas presas son, bueno, en esos tiempos, bueno, la principal función de la presa era regular el ciclo del agua para después o disponer de este recurso para otros usos, como lo es para el riego, la piscicultura, la producción de agua potable, o también para las sequías e inundaciones, entre otros usos más. Y bueno, en la siguiente imagen pueden ver algunas de las partes que conforman a una central hidroeléctrica, y ahí pueden ver el embalse, la presa, las rejas filtradoras, las tuberías forzadas, el conjunto de turbina alternador, la turbina hidráulica, el eje, el generador eléctrico, los transformadores y las líneas de transforme por donde pasa la energía eléctrica para su consumo después. Siguiente, por favor. También les voy a hablar sobre el funcionamiento de la central. Primero, la presa situada en el curso del río acumula artificialmente un volumen de agua para formar un embalse. Y después esta agua circula por la tubería forzada diseñada para que aumente su velocidad, y así el agua pasa a presión por la turbina y así provoca el movimiento rotatorio. Siguiente, por favor. Después de que llegan a las turbinas, estas turbinas están conectadas a los generadores eléctricos, que pues al moverlos producen energía eléctrica. Y después la energía es transportada por altas líneas de tensión hasta los lugares de consumo. Siguiente, por favor. Ahora les hablaré sobre sus aplicaciones para generación eléctrica a nivel mundial y nacional. Siguiente. Bueno, como sabemos, la hidroelectricidad es una fuente de energía renovable y es una de las que abastece cerca del 16% de la demanda global, y pues es de las que más se ocupa por encima de otras fuentes de energía. Y como por ejemplo en Noruega es es casi su única fuente de energía, ya que el 99% de la electricidad es producida por energía hidroeléctrica o hidráulica. Y bueno, en la siguiente foto se muestra la central hidroeléctrica Ullafjord, bueno, no sé cómo se pronuncia, pero esta tiene la capacidad de generar 2.100 megavoltios. Siguiente, por favor. También las centrales hidroeléctricas tienen diferentes aplicaciones según la zona en donde se instalen, y algunas de ellas se ocupan para la rehabilitación de viejas centrales inactivas, o en algunos molinos o para la ampliación de centrales ya existentes, o para la construcción de nuevas centrales sobre
sobre conducciones de agua potable o instalaciones de aguas residuales. También para integración en canales de riego o para una nueva construcción en tramos de río libre o en pie de grandes presas existentes, o también para el aprovechamiento de los caudales ecológicos de grandes presas. Y a continuación, mi compañera Jimena. Hola, yo les voy a hablar de la capacidad instalada en el mundo y en México. Me gustaría empezar con qué es la capacidad instalada, y esta es el potencial de producción o volumen máximo. Y esto depende mucho de las instalaciones, recursos humanos, tecnología, experiencia y conocimientos, por lo cual es algo que va a ser cambiante constantemente. En las imágenes les presento unos esquemas de cuántos watts aproximadamente ocupa algunos electrodomésticos y la tablita de diferentes conversiones de watts, kilowatts, megawatts. Ahora la energía hidroeléctrica en el mundo. Según cifras de IRENA, por sus siglas en inglés, a nivel mundial la capacidad instalada con energías renovables en 2015 fue de 1.849.496 megawatts, donde la hidroelectricidad concentra el 70.4% de la generación anual. Esto equivale a 3.898.890 gigawatts. Hablando del mundo, como ya lo vimos también en la presentación pasada, China es la que lleva la delantera, sobre todo Asia, y tiene el 28.2%. En Norteamérica el 11.8%, Europa el 10%, y Sudamérica el 11.5% de la generación hidroeléctrica entre los países más importantes. Me gustaría resaltar de China la presa de las Tres Gargantas, que es la planta hidroeléctrica situada en el río Yangtze en China, y es la planta hidroeléctrica más grande del mundo. Hablando en extensión y en capacidad instalada, se tiene una estimación de 27.47 millones de metros cúbicos de concreto, con estimaciones no oficiales de hasta 75.000 millones de dólares en la construcción, que es de los proyectos más caros que se ha visto de energías limpias. Mide 2.335 metros de largo y 185 metros de alto. Producción anual de energía, 84.7 millones de kilovatios hora, y capacidad de agua de 39.3 millones metros cúbicos. También la presa tiene un enorme embalse que de manera eficaz evita inundaciones de las partes medias y bajas del mismo río. Ahora me voy a concentrar en la energía hidroeléctrica en México. La mayor parte de la capacidad de operación renovables continúa dominada por la generación hidroeléctrica con el 48% y la eólica con el 10%, que son las que más se ocupan actualmente. La generación hidroeléctrica ha constituido una de las opciones más atractivas para la producción de energía limpia, que en sistemas bien planificados brinda importantes opciones de desarrollo social para las comunidades en las zonas de influencia de los proyectos. México cuenta con recursos hídricos suficientes y adecuadamente distribuidos, y tiene un gran potencial de almacenamiento de las presas, que en orden 150.000 millones de metros cúbicos
dependen de la precipitación y de los escurrimientos de las distintas regiones del país. Actualmente se tienen 181 presas que representan casi el 80% de la capacidad total del almacenamiento del país. De acuerdo con algunos datos de Proceden, del 2017 al 2031, 2016 de la capacidad instalada es del 71.2 proveniente de las tecnologías convencionales y 28% de tecnologías limpias. La capacidad instalada se concentra principalmente en las cuencas de Lerma, Santiago, Rijabal, Balsas, y siendo estas últimas las de mayor riesgo y disponibilidad hídrica. La evolución esperada de la capacidad instalada y la generación hidroeléctrica. Se espera que en el año 2022, en el actual, se adicionará la mayor capacidad de energía hidroeléctrica. Y en el 2050 se espera o se estima que sea del 50%. Esta es una tablita de las estadísticas que se esperan. Y para que esto se pueda hacer realidad, obviamente hay que irnos al marco legal de las energías limpias, que están en muchas leyes, reglamentos, estrategias y planes, y la mayoría de ellos tienen como propósito llegar a que en el 2050 sea del 2030 sea el 50% de la capacidad de energía hidroeléctrica. Este es un pequeño resumen de lo que les acabo de comentar. Y a continuación hablaremos de los impactos ambientales. Ok, yo les hablaré sobre los impactos ambientales. La verdad es que hay demasiados. Para empezar, supongamos que cuando se crea una zona hidráulica, se hace en medio de un río. Entonces, al construirlo, se obstruye el paso natural de la corriente del agua, lo que provoca que esta agua no llegue a ciertos lugares que debería llegar, así que afecta a el paso donde debería de haber un río. Aparte de obstruir el paso del agua, interrumpe el transporte de sedimentos y así cambiando la geomorfología de los ríos. También tenemos que al construir cambia la calidad del agua. Como el agua está, por así decirlo, estancada, hay una concentración de macronutrientes, lo que incrementa la producción de fitoplancton, el cual reduce la concentración de oxígeno disuelto en el agua. Y esto puede causar enfermedades, cambiar la mortandad de peces y otras especies acuáticas, y empiezan a haber muchos huevecillos y larvas. También al tener el agua estancada, se crea una gran presión sobre el suelo, lo que podría alterar su estabilidad y así generar pequeños sismos conocidos como sismicidad inducida. Hablando más sobre las especies, pues ellos también no tienen un libre paso en el agua, lo que ocasiona que haya dificultad en su reproducción, y además tenemos especies migratorias como el salmón, que cierto tiempo del año pasan sobre un río así, y entonces será muy difícil su llegada. Y al tener una disminución de especies nativas, esto promueve el incremento fácil de especies exóticas más adaptadas a estas condiciones, que se le conoce como plagas, especies plagas. ¿Puedes pasar la siguiente diapositiva? En impactos sociales tenemos la pérdida física de terrenos y propiedades, y para mí como el punto más importante es
la transición a otros medios de supervivencia. A esto me refiero que, por ejemplo, cerca de un río hay una comunidad y tienen otro tipo de vida. Supongamos que esta población se dedica a la pesca y si, por ejemplo, sus peces están contaminados, pues ya no podrán vivir de eso. Así que tienen que buscar otra forma de vida y pues probablemente se tengan que cambiar a otra zona, a mudarse. Y así tienen una pérdida de identidad cultural de la población y pues algunas rupturas de su tradición. A continuación, mi compañero. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha bien, adelante. Gracias. Mi nombre es Jesús Vélez. Yo voy a decir sobre los impactos económicos. Bueno, para ser sincero, pues no se puede hablar de un desarrollo sostenible sin tener en cuenta un balance económico en estos proyectos. En las centrales hidroeléctricas, los costes más importantes se producen en fase de construcción, ya que una vez en funcionamiento no suponen excesivos gastos. Además, el periodo de vida útil es largo y muchas antiguas centrales son rehabilitadas para continuar produciendo en lugar de ser desmanteladas. En esta diapositiva puse los principales costos, que tenemos la construcción operativa y mantenimiento de la central. Los costes de construcción a menudo son grandes y se distribuyen en periodos largos de tiempo. Eso ya lo había mencionado. También tenemos adquisición de los terrenos y planes de contención y reducción de impacto social y ambiental. Por favor, la siguiente diapositiva. También, con respecto a esto, también tenemos beneficios. Y sus principales beneficios, tenemos desarrollo industrial de la región, ahorro de emisión de gases de efecto invernadero y mejora de calidad del aire. Obviamente esto se ve a un largo plazo, no es inmediato. Tenemos la creación de puestos de trabajo, aumento de actividades recreativas y mejora de la salud pública. Tenemos beneficios derivados de la propia producción de energía y otros beneficios derivados de uso de minerales como embalses, como la regulación del caudal del río, uso del agua para regadíos o el suministro de agua potable. Por favor, la siguiente diapositiva. Como sabemos, México pues, no es principal potencia en energía, en el uso de energías limpias y mucho menos en energía hidráulica, pero pues se podría avanzar bastante. En México la aportación de la energía hidráulica está alrededor del 10%, que es muy baja de hecho. Se supone que para el futuro se espera que esté en un 35% aumentado este porcentaje de aprovechamiento. Por favor, la siguiente diapositiva. Como les comentaba, la meta del gobierno para el 2024, pues se espera una gran mejora y estimado que para el 2025 se incrementen a 18.716 megawatts, a la que ya existe. La siguiente, por favor. En esta tabla podemos ver las principales centrales hidroeléctricas en México. Estas son las que más producen. Y quiero hacer énfasis, por ejemplo, en el número 1, que está en Chiapas. Esta produce 2.400 megawatts. Y si le pueden avanzar a la siguiente diapositiva, gracias. Aquí a comparación, estas son las principales centrales hidroeléctricas, pero en el mundo. Y notamos una gran diferencia con la principal en el mundo. Creo que todos mis compañeros y en la exposición pasada nos dieron a notar que China es la principal potencia en todo este tipo de energías limpias, y en este caso no es la excepción. La primera central hidroeléctrica en el mundo pertenece a China, con generación de 18.460 megawatts. Esto nos hace un gran contraste entre México y todas las grandes potencias que tenemos en este aspecto de energías limpias, pero se espera que tengamos un gran avance en los siguientes años. De mi parte es todo, pero los dejo con mi compañera. Como conclusiones y recomendaciones, tenemos que en relación con todo lo que se ha expuesto en la última media hora,
podemos decir que la contaminación causada por la generación de energía a través de una central hidroeléctrica es mucho menor y produce menos gases de efecto invernadero que la generación de energía a través de la quema de combustibles fósiles. Aún así, debemos tomar en cuenta la alta contaminación que se produce al medio ambiente al cambiar los caudales de los ríos y la deforestación que implica el construir una central hidroeléctrica, así como su impacto ambiental y social que esto conlleva hacia los habitantes cercanos a la región, pues donde se establece esta mega obra. Por lo tanto, y a pesar de lo antes expuesto, este equipo se encuentra absolutamente a favor de que las naciones del mundo busquen medios de producción de energías renovables, no solo la energía hidráulica, sino también energía eólica o energía solar, para satisfacer las necesidades de la población de cada país, ya que todas estas energías no son suficientes por sí solas, no pueden cubrir la demanda de energía. ¿Por qué? Porque no le puedes decir al sol que brille más para poder satisfacer algún pico de energía que se necesite, o decir al río que suelte más agua o al viento que sople más. Por eso todas estas energías deben ser complementarias entre sí, para así cambiar la energía de fósil a energía renovable. Siguiente diapositiva. Bueno, nosotros tenemos algunas preguntas o actividades. En este caso es para ver si estaban poniendo atención a lo que estábamos diciendo y lo que mis compañeros estaban diciendo. La primera pregunta, para quien la quiera contestar, es ¿cuándo se registra el primer aprovechamiento de la energía del molino? Por ejemplo, Alexis Díaz. ¿Qué? Bueno, perdón, si no mal recuerdo, fue un siglo antes de Cristo. Correcto. ¿Y qué civilización se adjudicó el molino? ¿Es esa mi pregunta, la del molino? ¿Mande? ¿Me preguntaste a mí lo del molino? Sí, pero ya lo contestó alguien más. Entonces no te preocupes. Tú contéstame la segunda. ¿De qué manera fueron aprovechados los molinos en la Edad Media? ¿Qué actividades ayudó a hacer esta innovación? Los usaban los campesinos para moler el trigo, creo, me parece. Sí. Eso está bien, pero se usaba para un sinfín más de actividades. Se usaba para la herrería, que es para parte de las fundiciones. También se usaba para moler los cereales y minerales de las minas, ya que pues eso ahorra mucho trabajo. Si ustedes, no sé si han visto o han ido a una exposición de la Edad Media, también lo que se solía usar era caballos o mulas atados a una rueda, a un molino, para que sea trabajo mecánico, pero pues lo vieron de mejor manera utilizar lo que es la energía de los caudales de los ríos. Bueno, ¿en qué año se aprovechó la energía del agua para producir electricidad? ¿Quién me quiere contestar esa pregunta? Si no tiene micrófono, lo pueden hacer por el chat, no hay problema. Sí, Toscano. Me parece que en 1827, con la creación de la turbina hidroeléctrica. Sí, estás en lo correcto. También tenemos que recordar que se aprovechó más que nada en lo que fue la revolución industrial. Es cuando realmente se empezó a aprovechar lo que es la energía del agua para crear la electricidad. Como cuarta pregunta tenemos, ¿cuál fue el primer generador eléctrico? ¿El dínamo? Sí, estás en lo correcto, David. Fue el dínamo. Si ustedes recuerdan, todas estas invenciones se dieron en la etapa de si no estoy mal, de Tesla y de Edison.
De hecho, ahí tenían una lucha para saber qué energía era mejor, si la corriente directa o la corriente alterna. Y bueno, vaya, como saben, fue una batalla básicamente de genios. Y gracias a los primeros dínamos y las primeras turbinas, se hizo un superproyecto que fue el de las cataratas del Niágara para poder abastecer energía a toda la parte norte de Estados Unidos. Así como dato curioso. Bueno, ¿dónde se construyó la primera planta eléctrica de México? En León, León, ¿no? Guanajuato. La primera planta hidroeléctrica. En Chihuahua, ¿no? Exacto, ¿En Necaxa en y Cotepec? No, en Batopilas, Chihuahua, en 1889. ¿Cuál es la presa hidroeléctrica más grande del mundo y dónde se localiza? Es la de Tres Gargantas, algo así, en China, ¿no? El río Yangtze. Sí, exactamente. Es la presa que se encuentra en China de Tres Gargantas. Y como saben, pues China puede ser bastante obvio que tenga la presa más grande, pues es uno de los países que tiene mayor población a nivel mundial. Y pues igual está pues, una casi pequeña islita, ¿no? Entonces cobra sentido. ¿Cuáles son las metas de generación de energías limpias en porcentaje que México tiene para el 2050? ¿Quién me quiere contestar esa pregunta? Por ejemplo, Abigail Lomelí. Sí. ¿Cuáles son las metas de generación de energías limpias que tiene México a futuro? Ay, no me acuerdo del porcentaje exacto. ¿Hay una estimación o algo que recuerdes? No recuerdo. No lo anoté. Sí, para el 2050, Juan Carlos y Bonilla tienen toda la razón. México tiene estimado, o es lo que quiere hacer, que toda nuestra energía, por lo menos el 50%, venga de estas energías limpias. No solo la energía hidráulica, sino como mencioné en las conclusiones, en un conjunto de ellas, ya sea hidráulica, térmica, solar y demás, ¿ok? Ahora, como siguiente pregunta, ¿quién me puede mencionar algún impacto ambiental de la generación de la energía hidráulica? Sí, Mancilla. Bueno, lo que mencionaban de que al acumular el agua se modificaba el suelo y generaba la sismicidad inducida. Correcto. Diego Jiménez también obstruye el paso natural del agua. ¿Alguien más tiene algún otro impacto ambiental que quiera mencionar? También que al cambiar el caudal del río se afectan las poblaciones de los peces. Exactamente. Y pues no solo de los peces, sino también de los animales en sí, porque si hay un cierto tipo de fauna que iba a un cierto río a poder beber agua, esto hace que ellos tengan que desplazarse posiblemente algunos cientos de kilómetros a la redonda para poder pues tomar, ¿no? Beber agua. Entonces eso hace que se desplacen estas especies y a su vez, como todos podemos recordar de nuestras clases de biología, existe lo que es la cadena alimenticia. Si se va una tipo de especie que es alimento de otra, pues se desbalancea todo el ecosistema. 9. Menciona algún tipo de impacto social de la generación de energía hidráulica.
¿quién me puede mencionar un impacto social, ya sea bueno o malo, de la generación de energía hidráulica? Era que provocaba que los habitantes de los alrededores se desplazaran y mencionaron algo de la sobrevivencia, porque bueno, ya si pescaban, pues ya no iban a poder hacerlo ahí. Correcto. Tienes toda la razón. ¿Alguien más? Ok, también tenemos que mencionar con impacto social, no solo la pesca, sino la agricultura. Esto puede ayudar o puede ser un impacto negativo. ¿Por qué puede ser un impacto positivo o negativo? Bueno, el positivo puede ser que se ha hecho la presa y eso se haya modificado el caudal del río y haya acercado el agua a algunas comunidades y que esto ayude a que desarrollen su agricultura, si ya es que lo hacían, o que empiecen a tomar beneficio y empiecen a tener plantíos. Ese podría ser uno de los impactos buenos. Como impacto malo es que si la gente tomaba de un río el agua para poder regar sus sembradíos, pues ya no lo puede hacer. Muchas veces las presas, o hay algunas presas que las presas controlan el nivel del agua, entonces eso hace que se provoquen sequías. Ok, ¿alguien puede mencionar algún impacto económico o a la economía de la generación de energía hidráulica? Pues sí, tienes toda la razón, Diego. Puede ser el mantenimiento de la central hidráulica. Esto hace que se desarrolle la economía a la región, porque deben ir, pues si no hay expertos, pues tienen que ir expertos a hacer el mantenimiento de la central hidráulica, y dependiendo del número, esto puede ser una derrama económica para la población. Exacto, también hay un incremento en los empleos de la construcción. Tienes toda la razón. Muchas veces, como por ejemplo cuando se estaba haciendo el aeropuerto, el de Texcoco, pues hubo una contratación masiva de personas. Y no solo personas de la Ciudad de México, personas a nivel nacional que vinieron para poder construir el aeropuerto. Entonces sí, es los megaproyectos como lo es el aeropuerto, o lo que fue el aeropuerto, y grandes centrales hidroeléctricas conlleva una gran derrama económica, porque no solo es la contratación de las personas, sino estas personas tienen que consumir, ¿no? Algún alimento, tienen que hospedarse, y pues el dinero que envían después a sus familias, pues hace que la economía esté en buen funcionamiento. Y por último, como última pregunta, ¿cuál es el porcentaje total a nivel nacional del aprovechamiento de energías limpias en México? En este caso, no solo de la hidroeléctrica, sino en general, el porcentaje que México tiene en producción de energías limpias o energías renovables. Sí, exacto, como se mencionó, es del 31%. Igual lo mencionó el equipo anterior, así que sí estás en lo correcto. Modesto y Cristian. Y bueno, esto sería todo de nuestra presentación. En las siguientes 2 diapositivas podrán encontrar lo que es nuestras referencias de la información que nosotros tomamos. Gracias, Alonso. Me ahorraste el trabajo de las preguntas. Pero, pues faltan las mías, ¿no? Hacer algunas aclaraciones. Bien, en relación a su presentación, me pareció bien, pero sí quisiera hacer unas aclaraciones. La energía eoloeléctrica
no entra en la categoría de hidro, ¿de acuerdo? Ni tampoco la maremotriz. Por eso se revisan aparte. Tienen unas características muy, muy particulares. Pues no las puedes comparar con lo que sería la energía hidro por ahí. Si bien se vincula con un fluido, con una energía potencial, etcétera, la manera de tratarlas es muy, muy distinta. Para empezar, el tipo de turbina que usamos es bien diferente. Ahí sí quisiera que hicieran más adelante una aclaración, así como una nota aclaratoria de por qué no se entra en esa categoría, ¿vale? Entonces, para no causar esa confusión con el resto de los compañeros, sí es importante, ¿de acuerdo? Ahora, sí, evidentemente tenemos el concepto de energía limpia, y eso lo dijo el primer equipo, creo que el segundo equipo no lo mencionó tanto, ¿sí? Pero de acuerdo a lo visto, ustedes podrían considerar que se trata de una energía limpia, la energía solar o la energía hidro, y eso va para los dos equipos. ¿Podríamos hablar del concepto de energías limpias? Bueno, podemos decir que en su generación sí, pero a la hora de crear las tecnologías para su, digamos, extracción del medio ambiente, ya deja de ser limpio, ¿no? ¿Sí? ¿Qué dice el otro equipo? El otro equipo, el equipo 1. ¿Considera que la energía solar es limpia? Sí, limpia, pues sí lo es, pero los procesos que se emplean para conseguir la extracción de minerales no son para nada limpios. Justamente dijo algo. Sí lo es, pero yo creo que hay que trazar el punto de referencia, ¿no? Yo diría que cuando incluimos este concepto de ciclo de vida y que si los materiales que se requieren y chalala, pues ya no resulta que ninguna es limpia, ¿vale? Y tal y como lo estaban abordando ustedes, no, ninguna es limpia. Es más, yo diría que deben de borrar eso del vocabulario, no existen energías limpias. Porque hoy día tenemos que observar, pues, más allá de simplemente la parte de generación eléctrica, ¿no? O sea, para la parte de emisiones de CO2, porque no se está quemando ningún combustible fósil, pues sí, sin duda, ¿no? Pero no es lo único. Miren, por ponerles un ejemplo, ¿cuánto se imaginan que se genera para producir una tonelada? Bueno, es más, 100 gramos de cemento, que es 1 kilo. Por cada kilo de cemento se demanda aproximadamente 900 o se produce 900 gramos de CO2. ¿Cuántas toneladas dijo la compañera que se necesitaban para una presa? Digo, hagan las cuentas, ¿no? Eso tan solo hablar de los materiales. Ahora, si uno hace ese análisis de perspectivas, pues también tendría que jugar ese mismo marco de referencia para las fósiles, ¿no? Ciertamente, lo que se le llama internalizar costos o sumar las externalidades negativas que tienen todas las fuentes de energía, pues nos va a llevar a la conclusión de que no existe una energía realmente limpia. Sí, desde el punto de vista únicamente de la generación, porque no hay emisiones, podríamos decir que no. Pero al ir hacia atrás o hacia adelante, porque hay que ver qué sucede después de que cumple su vida útil, ¿no? Al cumplir su vida útil, algunas, digo, el caso de la hidro es de las que afortunadamente le toma muchos años, ¿no? Pero en algún momento se tiene que desmantelar. Las solares, por otro lado, pues tienen una vida útil más cortita. ¿Y qué va a suceder con todo lo que se genere una vez que termine su vida útil? Se tiene que desmantelar, cómo se va a hacer para recuperar lo que se pueda recuperar, etcétera, ¿no? Entonces, ya viendo
toda la cadena, digamos, productiva y hasta la muerte de la tecnología, pues ya no funciona la cosa, ¿no? Entonces sí, pues tenerlo ahí en mente a la hora de expresar esto de si se trata de una fuente sustentable, sostenible, etcétera. Aquí ya vimos que el concepto pues va más allá, ¿no? En cuanto a los emisiones, como tal, al parecer algunas metodologías apuntan que la energía hidroeléctrica puede producir no tanto emisiones como lo sería por quema de un combustible fósil, pero debido a ese estancamiento que se presenta, puede tener presentaciones de emisiones de metano, que pueden ser mayores que de una termoeléctrica. ¿En dónde se da eso? En los grandes proyectos, ¿no? En las macro presas, por ejemplo. Eso es por eso una de las razones que no tienen esa aceptación social. Tomen en consideración que no es poco. Si se dieron cuenta, tanto en la solar como en la hidro, se requerían pues, grandes porciones de terreno, ¿no? ¿Qué pasa con esa gente que se tiene que desplazar? Uno lo ve como que, no pasa nada, pero imagínate que tú vives ahí, ¿no? Y de pronto ya te desplazaron y ya no tienes dónde, aunque te indemnicen, te paguen, lo que tú quieres, pero al final de cuentas es un cambio de vida, ¿no? En el tema social. E insisto, en el tema ambiental, pues sí, las emisiones de metano pueden ser tan drásticas que a la hora de hacer cuentas resultan más intensivas en cuanto a las emisiones que una termo, ¿no? Entonces, no es que no esté en contra de la hidro o de la solar, sino que ustedes deben tener esta información global para que pues, la vayan integrando y se empiecen a dar cuenta de que no hay energías limpias, ¿vale? Entonces vamos a irlo viendo con más detalle en las siguientes presentaciones. Después voy a hacer una especie de resumen de todo lo visto para hacer algunas aclaraciones adicionales, ¿no? Por ejemplo, por ahí dijo un compañero que sí se podía vender a la compañía eléctrica. Eso ya existe hace tiempo, pero vamos a ver cuáles son como las condiciones en las cuales. Luego también creería que es importante entender la diferencia entre una turbina hidráulica y una turbina de una termoeléctrica, porque aunque se llaman igual, son cosas diferentes, ¿no? Ya sé que algunos sí lo tienen claro, pero no está de más hacer esas aclaraciones, ¿de acuerdo? Entonces, ya lo platicaremos un poquito más adelante. Por lo pronto, pues los felicito a los equipos por el esfuerzo, porque fueron bien cumplidos, me mandaron su presentación en tiempo y forma. En general, buen trabajo, ya tengo por ahí, si me oía el teclado, la porque estaba justamente evaluando sus presentaciones, entonces yo creería que voy a hacer después un espacio para comentar algunas cosas con cada uno de los equipos, pero eso yo se los digo en su momento porque ahí les entregaría sus rúbricas, ¿vale? ¿De acuerdo? Sí, profesora. Bueno, por lo pronto, pues, buen trabajo, chicos. Nos vemos el próximo miércoles, ¿de acuerdo? Ok, hasta luego. Hasta luego, profesora. Gracias. Gracias, maestra. Gracias.